tenemos, está en nuestros estudios el ex procurador Julio Arbizu. Con él vamos a hablar sobre el tema de las agendas de Nadine Heredia y todo lo que está ocurriendo alrededor de este caso. Muchas gracias, Julio, por estar aquí. No, gracias a ti, Luis Alfonso, por la invitación. Y gracias además por participar tan activamente en los programas periodísticos de RBC. Creo que es bueno contar con tu participación activa para discutir temas de índole jurídico, ¿no? que tanto interesan a la audiencia. No, muchas gracias. Voy a estar cuando me requieran. Bien, el tema, digamos, que está en el ojo de la tormenta es el caso de Nadine Heredia y estos cuadernos, estas agendas que su hermano trató de invalidar, ¿no? A través de una medida de índole judicial. Te voy a hacer varias preguntas respecto del tema para que nos ilustres sobre este caso. Uno, estas agendas, estos documentos, ¿qué valor probatorio pueden tener? Porque en primer lugar ella ha cambiado varias veces de versión respecto de si son suyas o no son, ¿no? Si se las robaron o no se las robaron, si se las robaron quedarían invalidadas. ¿Qué piensas tú de estos documentos en donde hay mucha información? Sí, o sea, primero creo que hay que separar los planos. Uno es el análisis de si el contenido de las agendas es relevante para iniciar una investigación, y yo creo que a todas luces lo es. Es decir, más allá de la certeza de que esa información corresponde al puño y letra de la señora Heredia, lo que contienen esas agendas sí provoca, digamos, la apertura, como ha pasado, de una investigación preliminar. Y lo otro es efectivamente saber si esas agendas, en la medida en que han sido obtenidas aparentemente de manera ilícita, pueden ser o no usadas como medios probatorios en un proceso. Evidentemente, tú lo has dicho, la estrategia de la defensa, no solamente de la defensa de la señora Heredia, sino de los involucrados o posibles involucrados en el caso, va a tratar de sostener que esa es una prueba ilícita y, por lo tanto, descartarla como medio probatorio en el proceso. Eso me parece que esa es la estrategia más clara que tiene en este momento la defensa de la señora Heredia o la defensa de los investigados. Pero ella ha dicho, además, en las declaraciones a la opinión pública que a ella ya se le investigó por lavado de activos y es una investigación cerrada y no puede reabrirse. Yo, digamos, como abogado también digo, habiendo prueba nueva. Exacto. ¿Acaso no amerita abrir una investigación? Sí, yo creo que sí. Aquí va a haber que interpretar exactamente, porque además hay espacios temporales sobre los cuales se ha investigado y no precisamente corresponden necesariamente a los tiempos a los que se refieren los datos de las agendas. Entonces, esto puede ser efectivamente una prueba nueva, como no la eran, por ejemplo, las pruebas o los elementos que pudo acopiar el fiscal que abrió la investigación primigenia y por lo tanto fue la investigación fue archivada. Dejada sin efecto, ¿no? Sí, y era absolutamente lógico. No era suficiente información para poder reabrir un caso, pero digamos, es como un asesinato, aparece el arma homicida, ¿no? Exacto. Es lógico, ¿no?, que habiendo aparecido una evidencia tan Exacto. Si ha habido un archivo en la medida en que no se había llegado a tener prueba alguna, en ese caso que pones tú del homicidio, sí, pues aparece el arma homicida, aparece el culpable y confiesa. El asesino, ¿no? Por supuesto, ¿no? O sea, es el caso. En este caso, pues si esta información, obviamente va a depender del valor que le otorguen, ¿no es cierto?, a las agendas, pero evidentemente tal cual se presentan ahora, pues tienen evidentemente indicios razonables. Ahora, ese es un tema, el caso de las agendas. Por otro lado está la comisión de Marisol Perestello a quien Nadine Heredia ha denunciado penalmente. Esta comisión ha evacuado un informe, ¿no?, en donde señala pues que hay responsabilidad o que habría indicios de malos manejos y lavado de activos y una serie de otras cosas. Nadine Heredia no tiene ningún tipo de inmunidad, ¿no? O sea, No, de hecho ella está siendo investigada por una fiscalía provincial, no está siendo investigada por la Fiscalía de la Nación, no le corresponde a ella un fuero distinto de cualquier ciudadano. Entonces yo lo que sospecho es que esta investigación que ha hecho la comisión de Marisol Perestello, pues toda la información pueda pasar a la Fiscalía de Lavado de Activos que está actualmente investigando, ¿no?, estos casos de las agendas y Aquí se han juntado además dos casos. Tú recuerdas, Luis Alfonso, que se empezó a investigar hace algún tiempo, hace algunos meses, todo el tema de la captación de fondos desde el Partido Nacionalista, ¿no es cierto? Sí. Y allí han ido a parar las agendas también. Me parece que es la segunda fiscalía provincial en delito de lavado de activos, ¿no? Y bueno, está este tema y en paralelo está el caso de Martín Belaún del Ocio, digamos, el caso judicial que lo tiene a él privado de su libertad, ¿no? O sea, hay algunas personas, digamos, que reciben un trato de esa naturaleza y otras que por acusaciones de pronto hasta más graves están libres.
¿Por qué en unos casos la ley se aplica o la justicia se aplica de un determinado modo y en otros, digamos, se aplica con más flexibilidad? Es bien interesante lo que tú planteas, ¿no? Porque da ocasión a, en principio, recordar que la prisión preventiva es una excepción, es excepcional. La prisión no supone el hallazgo de responsabilidad penal per se. La prisión solamente se puede imponer, la prisión de carácter preventivo, cuando concurren una serie de requisitos que tienen que ver básicamente con el aseguramiento, exacto, el aseguramiento del sujeto al proceso, ¿no? Del sujeto imputado al proceso. Entonces habría que mirarlo desde el otro lado también, ¿no? Creo que hay, en el caso de Belaúnde, por ejemplo, hay una serie de elementos que lo vinculan a una organización criminal, ¿no? Digamos, en la teoría del caso que entregó el procurador y en su momento el Ministerio Público al juez, había, ¿no?, por lo menos el diseño de una organización a la cual el señor Belaúnde Locio pertenecía, y además pertenecía como cabecilla, como uno de los líderes. De hecho, por eso es que no se podía acoger a la colaboración eficaz. Entonces, claro, hay en ese caso una evaluación, sospecho, de su capacidad de elusión de la justicia bastante más intenso que las otras personas. Porque además tuvo el tema de Bolivia, ¿no?, que se escabulló y se... No, por cierto, nadie en su sano juicio hoy podría cuestionar que el señor Belaúnde tiene que estar en prisión, afrontando el proceso en prisión. Es decir, él ya dio muestras de ser, ¿no?, un sujeto que elude con cierta facilidad, además, la acción de la justicia. Ahora, dos preguntas más. Este canal es un canal, digamos, en el que el tema de la investigación periodística, ¿no?, y el coadyuvar a que haya un sistema de justicia que realmente funcione, ¿no?, es algo importante. ¿Qué hay con el caso de las empresas brasileras que están envueltas en estos escándalos que han llevado a sus principales directivos a prisión, ¿no? Sí. Estas empresas operan en Perú, desarrollan proyectos o han desarrollado proyectos millonarios en Perú, pero en el Perú no hay nadie todavía, digamos, importante, ¿no?, y no importante tampoco tras las rejas o con un proceso abierto. Sí. ¿No hay algo raro ahí? Sí, sin duda, ¿no? En principio, a mí me gustaría saber si es que ya el Ministerio Público cuenta con la información que tienen, que se procesa en Bolivia, en Brasil, ¿no? O sea, en Brasil se ha llevado a cabo una serie de diligencias que pasan, entre otras cosas, por allanamientos a las empresas, ¿no es cierto?, relacionadas con el caso. Camargo Correa, por ejemplo, y allí se encontró este ya célebre documento donde aparecen los apellidos de Toledo y García, sí, ¿no es cierto? Y una serie de documentos más que aparentemente darían cuenta de que estas empresas o sus representantes en Perú tuvieron conexiones y tuvieron arreglos con funcionarios públicos de alto nivel en Perú. Sin embargo, a pesar de que tempranamente el Ministerio Público anunció la apertura de la investigación y la solicitud de información a través de la Oficina de Asistencia Mutua Internacional, no sabemos qué ha pasado. Nada. No sabemos qué ha pasado. Y yo creo, Luis Alfonso, permítame que te lo diga, que también en gran medida es porque estamos todos atentos al tema Nadine, por ejemplo, al tema de las agendas, que no deja de ser importante, ciertamente, pero que no creo que de ninguna manera sea más menos importante. Y por último, por el tiempo nos gana el caso de los narcoindultos, ¿no? Ese es otro caso que validece, ¿no? Son tres casos, sí, en donde la opinión de un experto es importante. ¿Qué piensas tú de lo que está ocurriendo ahí? Mira, creo que es clarísimo, ¿no? Ese caso ya se ha resuelto en alguna medida. En algún extremo ese caso está resuelto. Es decir, ya el Poder Judicial ha llegado a la conclusión de que el delito se cometió, ¿no?, o que los delitos imputados se han cometido. Había un sistema, ¿no?, para dar indultos a los narcotraficantes. El Ministerio Público decía que era una organización criminal, ¿no?, una organización criminal enquistada en la Comisión de Gracias Presidenciales, pero que además, ¿no es cierto?, tenía piezas que podían estar fuera de la Comisión de Gracias Presidenciales, y eso es absolutamente lógico. Por eso el fiscal que investiga este caso, ¿no?, le solicitó al entonces fiscal de la Nación, Peláez, la investigación de García, claro, porque le decía con absoluta coherencia, si un narcotraficante le entrega dinero a alguien para su liberación, no se le va a entregar a alguien que no tiene ninguna capacidad de liberarlo. Claro. O sea, no va a arriesgar, ¿no?, entregar una cantidad de dinero importante para quedarse preso. Menos un narcotraficante. Pero mucho menos, mucho menos. Entonces, ¿qué es lo que hay que investigar? Hay que investigar a quienes tenían, ¿no?, el poder de decisión final. Entonces, yo creo que, te decía, ¿por qué está resuelto el caso? Porque hay uno de los imputados se acogió a la confesión sincera y ha sido condenado, me parece que a 7 años de pena privativa de libertad. Eso ya descarta, ¿no es cierto?, la posibilidad de absolución para otros de los responsables. Digamos. Entonces,
Vamos a ver cómo termina esto, pero lo que yo entiendo que tendría que pasar aquí es que todo lo que se ha acopiado hasta este momento en ese proceso sea trasladado con copias certificadas al Ministerio Público, a la Fiscalía de la Nación, para que se abra una investigación contra García y contra los ministros de Justicia que participaron de esas conmutaciones también. Oye, Julio, muchas gracias. El tiempo nos ha ganado esta noche, pero tú ya estás vinculado a este canal y vamos a tener ocasión de conversar mucho más sobre todos estos casos judiciales que se tienen que esclarecer y que tiene que estar pues la prensa muy atenta, ¿no? Y con los reflectores pues muy encima para que sea justicia, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, y bueno, tomar los casos con la real importancia, todos por igual, ¿no? Así es. Oye, muchas gracias, Julio, por estar aquí. ¿Sí? No, gracias a ti. Bien, amigos, nosotros vamos a ir a una breve pausa y volvemos con más en el programa. No se vayan.